La IA puede ser una herramienta revolucionaria contra el cambio climático y su correcto uso depende de nosotros. Es un tema serio, porque podría destruir nuestra civilización. Pero no ocurriría como en Terminator, porque la IA estaría en los centros de datos y el robot solo sería el brazo ejecutor. La IA ayudará a los científicos a prevenir y curar todas las enfermedades a lo largo de este siglo. Ya puede conducir coches, gestionar las redes eléctricas e inventar nuevas moléculas. Es como si hubiéramos descubierto un nuevo continente con 100.000 millones de personas dispuestas a trabajar gratis para nosotros. Habrá robots que eliminen empleos e incluso a alguna persona, pero en conjunto será un extraordinario avance para la humanidad. La inteligencia artificial nos abruma con infinidad de análisis y previsiones sobre cómo transformará nuestra sociedad y con qué métodos. Pero muy pocos nos paramos a pensar en cómo se desarrollan sus avanzados sistemas. Estos necesitan billones de datos para funcionar. Pero ¿quiénes los generan y en qué condiciones? ¿La IA progresa de forma autónoma o lo hace gracias al sudor y el sufrimiento de muchas personas? En las entrañas de la IA. ¿Esto es una anotación o...? Es una automatización, sí. Déjame ver el informe anterior. ¿Este? Sí, y amplíalo un poco. Soy Milagros Micheli, investigadora, socióloga y doctora en ciencias de la computación. Y dirijo una investigación en el Instituto Weissenbaum, llamada Datos, Sistemas Algorítmicos y Ética. Aquí indica el tiempo en alemán y en inglés. Vale. Y la diferencia horaria. ¿Qué es la IA? Es una pregunta delicada y bastante compleja, porque cuando hablamos de inteligencia artificial, casi todos solemos referirnos a los llamados sistemas inteligentes, a sistemas que supuestamente ejecutan sus tareas sin la ayuda de los humanos y sin su intervención. Pero esto no es cierto, porque en el complejo mundo de la IA y de los supuestos sistemas autónomos inteligentes, existen numerosas personas que trabajan entre bastidores. Muy poca gente sabe que la inteligencia artificial exige un ingente cúmulo de trabajo y de recursos, y que esa mano de obra anónima es imprescindible para alcanzar el resultado final. Y el hecho de que casi nadie lo sepa es probablemente algo intencionado, porque su objetivo es crear un relato mítico sobre la creación y el avance de estos sistemas. Y por eso, de forma premeditada, intentan que esos elementos, esa mano de obra y esos recursos permanezcan ocultos para la población en general. Empezamos seleccionando en la pantalla la primera tarea asignada. Aparece un texto y tenemos que evaluar si sus enunciados son correctos y dejar constancia pulsando sí o no. Y en este último caso, si hemos pulsado no, tenemos que explicar qué aspecto habría que modificar para que la respuesta fuera afirmativa.
Es una nueva herramienta de IA y nosotras ayudamos a perfeccionar su criterio para que siga mejorando. Cuando empezamos nos pagaban 2,85 euros diarios y tras 2 meses de trabajo nos subieron a 4,39. ¿Por un día de trabajo? Sí. Son textos del sector de la construcción y tenemos que decir si hay algo incorrecto. No me gusta mucho. Pero aquí no hay trabajos mejores. Gracias a personas como estas reclusas que están mejorando una herramienta inteligente para construir edificios, la IA ya está en nuestros hogares. Siri y el resto de asistentes activados por voz que nos informan del tiempo o nos recomiendan un buen restaurante son inteligencia artificial. Y también lo son las herramientas que nos permiten editar fotos en tiempo real. El traductor automático que nos ofrece Google, cualquier motor de búsqueda avanzado. Y los asistentes virtuales de nuestros bancos, los llamados chatbots, con los que podemos mantener una conversación fluida. Pero para mantener su inexorable avance, todas las empresas de IA como OpenAI, Meta, DeepMind, xAI o la plataforma que trabaja con reclusas finesas necesitan lo mismo. Miles y miles de millones de datos. Me llamo Uma Rani y soy economista senior del Departamento de Investigación de la Secretaría de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Me incorporé a ella en 2008 y es una agencia tripartita que reúne a empleadores, trabajadores y gobiernos. Se habla mucho del desarrollo de la inteligencia artificial. Es un tema muy candente, porque hoy en día ya usamos muchas herramientas y productos de IA. Pero pienso que debemos hacer un alto en el camino para dilucidar si en su imparable avance se tiene en cuenta la gran implicación humana. Porque no solo hay personas que participan en la programación informática y en la creación de algoritmos. También hay gran cantidad de trabajadores humanos invisibles que ayudan al progreso de la IA. Y lo hacen proporcionando los datos necesarios para que los algoritmos sigan desarrollándose y los modelos y sistemas funcionen. En un informe del Banco Mundial publicado en 2024, se afirma que los cálculos indican que hay entre 150 y 430 millones de trabajadores recopilando datos para la IA en todo el mundo. Lo que, aunque parezca exagerado, concuerda con la tendencia que hemos constatado, que el número de trabajadores que recopilan datos y las ofertas laborales relacionadas han crecido de forma exponencial durante el último año. Cientos de millones de hombres y mujeres en todo el planeta trabajan recopilando datos. Y cuando pensamos en qué consiste su labor, muchos imaginamos a portentosos ingenieros informáticos tecleando en sus ordenadores, en amplias oficinas bañadas por la luz del sol de Silicon Valley. Pero esto es solo la punta del iceberg. Me llamo Arnab y nací en Calcuta, en la India. Tengo 29 años y estoy cursando un máster aquí en Alemania. Trabajo en una empresa y mi labor consiste en anotar y etiquetar datos basados en imágenes y también textos.
Ahora mismo estoy clasificando imágenes. Tras examinar cada una de ellas, debo elegir entre varias opciones. Por ejemplo, aquí aparece la imagen de un incendio y yo debo elegir entre las opciones que me dan: incendio, humo, niebla o cielo despejado. Es un edificio en llamas, así que lo clasifico como incendio. Y ahora paso a la siguiente imagen. Es sin duda la inconfundible imagen de un pingüino, y está rodeado de mucha agua, que supongo que pertenecerá a un océano. Así que delimito y marco el sector acuático. Lo clasifico como agua y después lo registro. Así se entrenan los modelos de inteligencia artificial. A mí me asignan distintos proyectos, que muchas veces consisten en examinar páginas y páginas de imágenes que debo ir clasificando. Y gracias a mi formación, puedo etiquetar y clasificar cada lote con un 98% de acierto. Imaginemos que estamos viendo la imagen de una determinada carretera y en ella hay árboles, arcenes, vehículos circulando y también edificios. El objetivo consiste en garantizar que un vehículo sin conductor sea capaz de identificar todos los elementos que aparecen a su alrededor. Y esa es la tarea básica de un trabajador que recopila datos. Determinar lo que es un coche, un autobús, una bicicleta, el aspecto de la calzada y de la vegetación existente, para que el coche autónomo reconozca cada elemento y pueda circular con total seguridad. El problema de estos modelos es que se establecen en un momento determinado y el mundo está en constante cambio. Así que deben adaptarse una y otra vez para no quedarse anticuados. Necesitan recibir de forma constante un inagotable suministro de información. Por eso, el trabajo de las personas que recopilan los nuevos datos es indispensable para seguir alimentando al sistema. Porque la inteligencia artificial no funciona sin datos. Necesita información constante y datos nuevos para actualizar los modelos. Así es como funciona. La tarea que me han encomendado hoy es enmarcar y clasificar los productos de alimentación y los botes y envases de café de los estantes de un supermercado. Me llamo Ana y vine a Bulgaria tras abandonar mi casa en Ucrania. Yo vivía con mi hija muy cerca de la frontera y cada día tenía más miedo, pero no sabía qué hacer. Solo pensaba en proteger a mi hija. Su seguridad era lo más importante. Y aunque sabía que si no huíamos de la guerra, podíamos morir, también conocía el enorme riesgo que correríamos durante el viaje. Y así seguí, sin atreverme a iniciar aquella peligrosa travesía, hasta que la muerte de un familiar muy cercano me proporcionó el valor que necesitaba. El ejército enemigo rodeaba la ciudad, pero 2 días después se abrió un corredor humanitario, y ambas viajamos a través de él y llegamos hasta aquí. De eso, hace ya 2 años. Mi hija y yo llegamos a Bulgaria y nos salvamos en marzo de 2022.
No puedo revelar cuál es mi salario. Lo que ingreso por este trabajo es confidencial. No se me permite hablar de ello. Tuve que firmar un documento que me obliga a guardar el secreto. Ni siquiera sé si lo que me pagan es un buen sueldo o no en esta región o este país. Pero no debe serlo, porque llegar a fin de mes es muy complicado. Quiero que mi hija tenga todo lo que necesita. Y algo que complica aún más las cosas es que mis ingresos varían mucho, ya que dependen de los objetivos alcanzados. Así que, viendo que a veces no me llegaba, decidí buscar otro empleo. Y ahora tengo 2 trabajos. Porque no quiero que mi hija se limite a sobrevivir. En la mayoría de los casos, el trabajo de datos es visto como algo que muchos hacen porque no tienen otra alternativa. Y muchas veces es cierto, porque las condiciones son tan precarias que muy poca gente aceptaría este empleo si tuviera otra opción. He conocido trabajadores de datos en todo el mundo, en Bulgaria y Argentina, y en Venezuela, Kenia, Siria, el Líbano o Brasil. Y es muy posible que esté olvidando algún otro país. Y puedo afirmar casi con total certeza que el trabajo de datos suele subcontratarse en el denominado sur global. Y no es algo que ocurra por casualidad. Está diseñado así a propósito. El caladero para esta subcontratación masiva por parte de las empresas y plataformas punteras suele estar en países con economías en crisis, porque en ellos los salarios son muy bajos. ¿Por qué esto ocurre solo en el sur y no en el norte? Esa es la gran pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué? Y la respuesta es porque en los países del sur las instituciones son débiles y el desempleo inmenso. Y casi todos los trabajadores aceptan cualquier cosa porque incluso ignoran la existencia de los derechos laborales. En los países del norte también hay trabajadores de datos, pero no son ciudadanos nacionales, sino refugiados e inmigrantes. Los hechos demuestran que recurren a personas desesperadas y que estas empresas nunca pagan un salario digno que ayude a los trabajadores a encontrar una salida. No les abonan un sueldo que les permita salir de la miseria o costear los estudios de sus hijos. Con el dinero que cobran, estos trabajadores se limitan a sobrevivir. Comen hoy, pero mañana quién sabe. El proyecto en el que estoy trabajando ahora consiste en evaluar 2 respuestas distintas del bot. Estos son los prompts, las instrucciones o preguntas de los usuarios. Y la primera pregunta es, ¿hay alguna técnica o consejo útil para pasar con facilidad de los sintetizadores a los pianos electrónicos? Y aquí hay 2 respuestas aportadas por 2 bots diferentes. Respuesta 1 y respuesta 2. Lo primero que tengo que hacer es leer los enunciados. Luego comparo ambas respuestas y después dejo un comentario que ilustra mi evaluación. Por cada una de estas tareas que hago para la empresa Mindshift, recibo una cantidad determinada, casi 80 céntimos de euro. Sí. Y me asignan 12 tareas al día.
Si completo las 12 tareas, gano unos 9,5 euros diarios. Trabajo como mínimo 45 horas a la semana, pero a veces llego a las 60 horas, a tiempo completo. Me esfuerzo mucho para que mi hija tenga una buena vida. No quiero que su infancia sea tan dura y difícil como fue la mía. Quiero que crezca sana y alegre y disfrute de una vida mucho mejor. El desarrollo del trabajo de datos se hace de manera diferente en las plataformas y en las empresas de subcontratación. En ambos casos, el trabajo de datos se externaliza, pero todos trabajan para los gigantes tecnológicos. Los clientes finales, los jefes, son las grandes empresas tecnológicas, como Amazon, Google, OpenAI o Meta. Esos son los destinatarios finales del trabajo de datos. En el caso de las plataformas, los empleados trabajan en su hogar. No saben quién hay al otro lado de la pantalla y no tienen un jefe humano. Pero en las empresas de subcontratación, los trabajadores acuden a un lugar común, a unas oficinas que tienen normas muy estrictas en lo que denominan planta de producción. Algunos de los trabajadores de datos que colaboran con nosotros nos han contado que durante la fase de formación, las tareas de clasificación de datos incluían, por ejemplo, imágenes de gatitos, algo inocuo e incluso agradable. Eran muy monos. Pero cuando el trabajo de verdad comenzó, descubrieron que lo que tenían que analizar era mucho más inquietante. Me llamo Faustin Makira y he trabajado en la IA más de 3 años. Al principio no me pareció demasiado grave, pero conforme fue pasando el tiempo, empecé a tener pesadillas, sobre todo después de ver imágenes de asesinatos o de violaciones, en especial cuando había menores y niños implicados. Si durante el día había visto muchos cadáveres, me costaba cada vez más conciliar el sueño. Pronto fui presa de la ansiedad, no quería salir a la calle y no podía estar en sitios muy concurridos. Y mi carácter cambió. Yo era una persona extrovertida, pero me empezó a dar miedo salir y pasaba la mayor parte del día sola. Pronto caí en una depresión y por eso decidí dejarlo. Sigo sufriendo secuelas del estrés postraumático por todo lo que viví allí. Por eso sigo en terapia. A causa de la ansiedad, paso la mayor parte del tiempo en casa y sí, sigo angustiada. ¿Podemos parar un momento? Sí, por supuesto. Ya podemos seguir. Mis compañeros sufrieron los mismos síntomas, aunque cada uno
en un grado distinto. Uno de mis antiguos colegas, que hoy sigue siendo amigo mío, aún padece de insomnio. Y una amiga también sufre ansiedad, pero a cada uno nos afectó de una manera distinta. Algunos tenían un carácter más imperturbable y lo soportaron mejor. Pero sí, tengo muchos compañeros y amigos que sufren algún tipo de estrés postraumático. ¿Por qué no has mencionado el nombre de todas las empresas o de los clientes para los que trabajaste? Porque me obligaron a firmar un acuerdo de confidencialidad. Tuve que firmar un documento que me prohíbe revelar sus nombres. Si dijera algo y se enteraran, podría pasar 10 años en la cárcel. Hablar sobre la realidad del trabajo que alimenta a los sistemas de IA puede ser peligroso. Durante nuestra investigación en Kenia, un gigante tecnológico con sede en California presionó a muchos testigos para que no hablaran, lo que nos obligó a buscar a otros y a ocultar su identidad. Nos dijeron que no podíamos contar a qué nos dedicábamos en ninguna red social y que tampoco podíamos explicar a nuestras familias qué hacíamos exactamente. Cuando íbamos a trabajar cada día, al llegar nos recluían en una oficina y nos advertían de que no podíamos ver a nadie que no participara en el proyecto. Trabajábamos en un ambiente de total aislamiento y todo era muy secreto. Casi todos los datos que teníamos que moderar procedían de Internet y el 90% había sido extraído de la web oscura. Casi el 100% de los contenidos que nos enviaban desde la gran empresa OpenAI eran muy tóxicos. El 99% de los contenidos que nos obligaban a examinar eran muy fuertes y perturbadores. Y la cuestión es, ¿por qué una empresa que desarrolla un sistema de IA muy bien financiado pide a estos trabajadores que revisen y clasifiquen contenidos tóxicos por una miseria? Pues porque los sistemas de IA deben aprender a imitar el comportamiento humano. Por ejemplo, respondiendo a una consulta sobre pianos digitales. Y también a no imitar otros comportamientos reprobables, como la violencia verbal o física, o las violaciones y asesinatos. Para ambas cosas, los modelos de IA necesitan datos que identifiquen esos comportamientos. Y cuanto más detallados y precisos sean, más acertadas serán las respuestas, y mayor el avance de los nuevos sistemas. Pero son mujeres y hombres quienes examinan y comentan el contenido, sea tóxico o no, que permite ese aprendizaje. Y siguiendo la tendencia del mercado mundial, estos trabajadores de Kenia y los de otros países del sur reciben los contenidos que nadie quiere. Por ejemplo, recibí un mensaje que decía textualmente: "Hola Bill, hoy me apetece matarte". Y mi trabajo consistía en etiquetar ese mensaje como violento, porque contenía la palabra matar. Había varias palabras clave que tenía que buscar, y matar, por supuesto, era una de ellas, ya que refleja una violencia extrema y abominable. Y la violencia era uno de los temas prioritarios que tenía que identificar. También debía detectar cualquier signo de una conducta sexual inmoral, como un mensaje que dijera: "Hola Bill, ¿te apetece que quedemos para ir a violar a alguien?" O algo parecido. Violación era otra palabra clave, así que clasificaba el mensaje en el contexto de conducta sexual inmoral. Son dos ejemplos del trabajo que tenía que hacer. Una vez tuve que moderar un contenido en el que se abusaba de niños. Cuando te toca moderar un contenido así, te quedas hundido. Aquello
habría herido hasta la persona más insensible, porque el contenido que tenía que evaluar era atroz. Implicaba a niños que estaban siendo explotados y violados, y a los que sus crueles padres incluso obligaban a mantener relaciones sexuales con animales. Ese tipo de contenidos te destroza por dentro, porque sabes que son situaciones reales. Vi muchos vídeos con imágenes muy explícitas. Por eso, aquel trabajo me afectó tanto. Fue una auténtica tortura mental y me provocó una terrible ansiedad. Esa fue mi experiencia moderando contenidos para los nuevos sistemas de IA. Decidí renunciar a mi empleo en la empresa de IA. Aquel trabajo me pasó factura, como había hecho con mis compañeros. Todos se habían ido marchando uno a uno, y cuando aquel día fui a la oficina y vi que estaba vacía, porque yo era el único que seguía trabajando, me sentí terriblemente incómodo. Me afectó mucho mentalmente, así que tomé la decisión de abandonar la compañía. Esas empresas son muy conscientes de nuestra precaria situación laboral, pero prefieren mirar hacia otro lado. Y saben que si nos ofrecen 10 o 20 euros, los vamos a aceptar, porque no hay otras opciones laborales. No existe alternativa. Tenemos que aceptarlos, porque necesitamos el dinero. También estoy seguro de que saben muy bien lo que hacemos y cómo nos afectan los contenidos que nos dan. Saben de sobra lo que provocan esos contenidos, incluso los altos ejecutivos. Todos saben que al hacernos examinar esas horribles imágenes, nos están sacrificando para conseguir el producto que buscan. Son empresas multimillonarias que perfeccionan un software que les proporcionará miles de millones. ¿Y nosotros qué? ¿Qué ganamos nosotros con ese software? Es muy injusto. Y creo que piensan que al ser africanos somos simples peones sacrificables. La parte del proceso más sucia y tóxica se trae a Kenia. Las grandes empresas occidentales que desarrollan la inteligencia artificial nos dicen que traerá grandes avances y beneficios para que pienses que la IA es buena, que la IA no es tóxica. Pero yo creo que lo que traen a Kenia, para que nosotros colaboremos a cambio de muy poco, es el trabajo sucio. Y somos nosotros los que tenemos que ensuciarnos para que los habitantes de los países occidentales puedan disfrutar de los avances de la IA. Traen los desechos estadounidenses a Kenia para que nosotros los limpiemos y clasifiquemos. Y para que, tras extraer los materiales y los valiosos datos que ellos necesitan, puedan viajar a Estados Unidos, etiquetados y listos para ser utilizados allí.
Los directivos de OpenAI son muy conscientes de lo que pasa aquí y conocen perfectamente el estado de afectación mental de los moderadores de contenidos de Kenia. Los que desempeñamos este duro trabajo ya planteamos hace mucho tiempo las cuestiones que más nos afectan y ellos solo tenían que actuar implementando las medidas necesarias, pero no hicieron nada. La moderación de contenidos y el trabajo en IA en toda África, porque no solo ocurre en Kenia, no deja de ser una continuación del apartheid y también del antiguo colonialismo en el continente africano. Es algo sobre lo que hay que pedir explicaciones y con lo que todos deberíamos acabar cuanto antes. Ahora estoy afiliado a un sindicato, un derecho que no pude ejercer hasta que abandoné mi antigua empresa. Y la tarea más difícil dentro del sindicato es convencer a otros trabajadores para que también se afilien, porque todos tienen miedo. Porque las grandes empresas tecnológicas amenazan a sus empleados y les prohíben que se unan a los sindicatos. No permiten que nadie de su plantilla se afilie a un sindicato. Y mi antigua empresa de IA no era una excepción. Estaba radicalmente en contra de que los empleados se afiliaran a un sindicato. Y si descubrían que alguien se había afiliado a alguno a escondidas, lo despedían sin miramientos de forma inmediata. En ninguna parte debería ser legal prohibir sindicarse a un empleado. Uno de los convenios fundamentales en la OIT es la libertad de sindicación, de organización colectiva y de negociación. Todo trabajador tiene derecho a sindicarse. Y es ilegal que una empresa exija a sus empleados que no se afilien a los sindicatos. Pero no ocurre solo en Kenia. Es algo que hemos visto y constatado en muchos otros países. Es la misma historia. Prohíben sindicarse a los trabajadores y también hablar entre ellos sobre qué tareas están haciendo. Se les prohíbe contarlo. ¿Por qué hay tanta opacidad? ¿Es porque no desean que sepamos que sus innovadores algoritmos no son tan innovadores como quieren hacernos creer? ¿O porque intentan ocultar que su tecnología se basa en la explotación? Vale, sé que esto no va a sonar bien, pero es imposible desarrollar la IA sin dañar la naturaleza y el medio ambiente. Sus avances se basan en la explotación de los recursos naturales y de la mano de obra. Y la pregunta es, ¿cuánto estamos dispuestos a dañar la Tierra y para qué? Si pensaras en el coste medioambiental de cada pregunta al ChatGPT, deberías cuestionarte, ¿es una pregunta tan importante? ¿Es un prompt tan necesario? ¿De verdad tengo que usar ChatGPT para esto? ¿O debería pensarlo por mí mismo? Cobre, oro, cobalto, níquel, litio, tungsteno y muchos elementos de las llamadas tierras raras, como el cerio, el neodimio o el lantano. La inteligencia artificial engulle cantidades ingentes de metales extraídos de las entrañas de la Tierra. Soy Ana Valdivia, profesora de Inteligencia Artificial, Gobierno y Política en la Universidad de Oxford. Pienso que la gente no percibe la relación que existe entre la extracción de minerales y la IA, porque su ingente infraestructura se ha mantenido oculta durante la última década. Por ejemplo,
Cuando hablamos de subir datos a la nube, cuando vemos el icono de una nube en nuestro ordenador, nuestra mente imagina una nube en el cielo. Y no pensamos que en realidad se trata de una nave inmensa, llena de servidores. Nos cuesta imaginar que detrás de ese pequeño icono hay un edificio enorme, lleno de ordenadores. Y pienso que es algo premeditado, que sí se intenta ocultar la infraestructura que existe detrás de la IA. Porque si pudiéramos ver con claridad cómo se obtienen los materiales necesarios para que funcione y avance, descubriríamos, por ejemplo, el gran impacto medioambiental que provoca. Y si conociéramos la cantidad de agua que se consume para extraer los minerales con los que se fabrican los chips y también para suministrar energía a los centros de datos, sabríamos que la IA y su infraestructura están contribuyendo al cambio climático. Y conociendo cómo ese ingente uso de recursos afecta al medio ambiente, podríamos decidir si queremos esta tecnología en plena emergencia climática. ¿De verdad es necesaria? ¿Va a resolver los problemas que deberemos afrontar durante las próximas décadas? Los gigantes tecnológicos son más optimistas, porque están seguros de que su inteligencia artificial solucionará la crisis climática y las amenazas que vayan apareciendo. Ellos no piensan solo en las próximas décadas, sino en un futuro mucho más lejano, y sueñan con construir un mundo ideal para los próximos milenios sin tener en cuenta el coste humano y ecológico que implique su desarrollo. Piensan que no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos, y que aunque es cierto que la gente sufre mucho en los países del sur, en términos relativos, ese sufrimiento es tan solo una gota en la inmensidad del océano. Un daño insignificante comparado con los inconmensurables beneficios que la IA nos proporcionará en el futuro. Ese aspecto utópico del largoplacismo crea una supuesta justificación moral para aceptar, con la conciencia tranquila, la explotación de personas de los países subdesarrollados. Y es uno de los motivos por los que esta ideología es tan peligrosa. Soy el Dr. Emil P. Torres, filósofo e historiador, y en la última década he estudiado las amenazas existenciales de la humanidad y la civilización. El acrónimo TESCREAL, que un compañero y yo acuñamos, hace referencia a un conjunto de ideologías que han ganado terreno, sobre todo en Silicon Valley, durante la última década. La T significa transhumanismo y nos induce a usar tecnologías avanzadas para rediseñar el cuerpo humano de forma radical y crear una nueva especie de seres posthumanos, superinteligentes e inmortales. Esa es la idea principal del transhumanismo. Y el largoplacismo, la L de TESCREAL, hace referencia a esa corriente ideológica que parte de una visión tecnológica del futuro que todos debemos ayudar a construir. De un futuro en el que saldremos de la Tierra para colonizar gran parte del universo cercano y comenzar a crear la mayor civilización multigaláctica que nuestros avances permitan. Esta ideología ha ganado mucho terreno en Silicon Valley. Elon Musk, por ejemplo, es un gran seguidor, como ratificó diciendo: "El largoplacismo se acerca mucho a mi filosofía". También está desempeñando un papel fundamental en el lanzamiento y la promoción del desarrollo de la IAG, la Inteligencia Artificial General. ¿Y qué es la IAG? Pues una manera de explicarlo sería considerar la IA como un grupo general en el que existe un subgrupo que es la IAG. La IA hace referencia a cualquier sistema artificial que procesa información, como por ejemplo una simple calculadora. Pero la IAG está a un nivel más humano y en ella encontramos otro subgrupo, la superinteligencia. La IAG se podría definir como un sistema que a nivel cognitivo no solo iguala nuestra capacidad máxima,
sino que supera las mejores cotas que el ser humano podría alcanzar. Mucha gente de las empresas de Silicon Valley, como OpenAI, DeepMind, Anthropic, xAI, fundada por Elon Musk, piensa que si desarrollamos una IAG que sea controlable, podremos delegar en ella la tarea de crear un futuro utópico en el que colonizaremos el espacio y usaremos la tecnología avanzada para convertirnos en una superespecie. Pero todo indica que si creamos una IAG que no podamos controlar, acabará con toda la humanidad. Por eso la inteligencia artificial general es la tecnología más importante y decisiva que podríamos crear. Si lo hemos entendido bien, en el corazón empresarial de la IA se fomentan ideas que justifican los daños humanos y medioambientales causados por su desarrollo. Transhumanismo, extropianismo, singularitarianismo, cosmismo, racionalismo, altruismo eficaz y largoplacismo. Eso significa el acrónimo TESCREAL, que aúna términos muy complicados con un proyecto de ciencia ficción bastante simple, en el que humanos inmortales y tecnológicamente mejorados colonizarán el universo. Los grandes jefes del sector tecnológico admiten que esta utopía tecnológica, este futuro posthumano, tardará varios milenios en ser una realidad. Pero piensan que un futuro tan maravilloso justifica cualquier sacrificio. Y tras autoproclamarse genios, presumen de que serán los creadores de un paraíso al que ni siquiera ellos estarán invitados. Las nuevas tecnologías no van a salvarnos de los desastres que provocaron las tecnologías anteriores. Y la búsqueda de la IAG ya ha causado innumerables daños en todo el mundo, como un considerable impacto medioambiental y la explotación de trabajadores en los países del sur. Por eso no hay motivos para creer que cuando tengamos un sistema aún más potente que los modelos lingüísticos actuales y los sistemas de IA ya existentes, de repente todo dé un vuelco y la gente salga beneficiada en lugar de perjudicada. Más tecnología significa más riesgo. Y esa idea de que todos los problemas se resolverán con tecnologías más modernas y sofisticadas no se basa en ningún registro histórico conocido, ni se fundamenta en la realidad. Pienso que deberíamos tener muy en cuenta que el largoplacismo es una de las ideologías más influyentes en el mundo actual, pese a que la mayoría de la gente ni siquiera ha oído hablar de ella. Sus enunciados reflejan una visión elitista del futuro y la creciente presión que ejerce para hacer realidad ese futuro es profundamente antidemocrática. El largoplacismo influye en las acciones y las decisiones de las empresas de Silicon Valley. Y esas decisiones están dando forma al mundo en el que vivimos hoy y en el que vivirán nuestros hijos y nuestros nietos. Por eso es tan importante conocer y entender sus implicaciones. La elección de Donald Trump dará un gran impulso al sector tecnológico. Por eso Elon Musk parecía su compañero de candidatura e invirtió millones de dólares en su campaña. Todo indica que el sector tecnológico obtendrá enormes beneficios con esta nueva administración. Soy James Muldoon, profesor de gestión y marketing en la Universidad de Essex y experto en recopilación de datos.
historia de los Estados Unidos de América, Elon Musk. No creo que exista un grupo de empresas con tanto poder, tanto dinero y tanta autoridad e influencia como las actuales empresas tecnológicas punteras. Estas empresas tecnológicas acaparan un enorme poder y poseen los recursos necesarios para influir en la política. Y eso ha permitido que en Estados Unidos Elon Musk ya esté dirigiendo el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Un puesto desde el que intentará deshacerse de algunas de las condiciones y regulaciones laborales que han mejorado la vida de los trabajadores en Europa y Estados Unidos. Las tecnológicas podrían mejorar la situación, porque tienen recursos más que suficientes para pagar bien a sus empleados, pero no quieren hacerlo. Y piensan que pueden seguir así, porque la gente no tiene la información necesaria para conocer la realidad. Pensemos en el coste humano y preguntémonos, ¿de verdad está justificado el sufrimiento de estos trabajadores para conseguir un supuesto beneficio para toda la humanidad? Yo se lo preguntaría a los propios trabajadores, sí. Pienso que el mundo es muy injusto, porque los que más trabajan son los que menos cobran. Pero no podemos hacer nada para cambiar eso. No nos queda más remedio que levantarnos todas las mañanas y seguir trabajando. Así es la vida. Vivir requiere un enorme esfuerzo. Y mucho trabajo y muchos sacrificios. Nada surge por arte de magia. No. Tras conocer los sórdidos entresijos de la inteligencia artificial, volvamos a escuchar las declaraciones de los grandes gurús que hemos mostrado al principio. Y veamos si sus palabras nos siguen sonando igual. Es como si hubiéramos descubierto un nuevo continente con 100.000 millones de personas dispuestas a trabajar gratis para nosotros. Es un tema serio, porque podría destruir nuestra civilización. Pero no ocurriría como en Terminator, porque la IA estaría en los centros de datos y el robot solo sería el brazo ejecutor. Habrá robots que eliminen empleos e incluso a alguna persona, pero en conjunto será un extraordinario avance para la humanidad. Un extraordinario avance para la humanidad. ¿En serio? Nos prometen un futuro tan artificial como la IA. Un paraíso tecnológico construido sobre el sufrimiento y la explotación. Para optimizar procesos, recursos, beneficios. Y a una futura y privilegiada raza humana. Y tras agotar las minas, secar los ríos, calentar la atmósfera y acabar con los trabajadores del sur global, ¿qué otras víctimas acabarán devoradas en las entrañas de la IA?